Porque parte de estas charlas queremos que también circulen en la red, porque sabemos que está invisibilizado el tema desde el punto de vista que nosotros lo planteamos. ¿Por qué? Porque nosotros no reproducimos el sistema, sino que tratamos de encontrar las grietas que pueda tener para buscar, investigar desde el punto de vista teórico y práctico y demostrar cómo es su funcionamiento. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos actuar en consecuencia, pero con conocimiento. Entonces, creo que este es el camino de un trabajo que vamos a ir presentando de a poco, pero ustedes tienen un pantallazo más o menos que le va a sembrar muchas más dudas que certezas. Porque más de uno de ustedes cuando se va a la carga va a decir, pero ¿qué dice este loco? ¿Qué te pasa? No puede ser. Bueno, de eso se trata. De lo que no puede ser es lo que es. Cuando nos dicen, y es lo que hay, nos están mintiendo. Nos están diciendo, ¿es lo que hay? No, es lo que nosotros aceptamos que haya, porque no sabemos qué es lo que hay atrás de eso. Y a ver, y a poder analizar desde otro lugar nuestras posibilidades como personas que pensamos. Y no como nos dicen que tenemos que ser, de aceptar las cosas como son, porque no hay forma de cambiarlas. Creo que es una mirada diferente que puede enriquecernos primero un poco, hacernos pensar después y abrir puertas que hasta ahora parecían que no existían. Entonces, nuestra mirada con respecto a esta materia evidentemente es diferente. ¿Por qué? Primero porque no lo consideramos una materia en sí misma, sino que es interdisciplinaria. No es solamente economía. Tiene muchísimas composiciones, relaciones, etcétera, etcétera. Hay que tratar de sintetizar, de abrir un poco el camino y de que ustedes tengan la posibilidad de pensar desde otro lugar. Si logramos parte de eso, creo que podemos darnos por conformes en esta primera etapa. Justamente, para entender economía hay que saber conjugar el verbo afanar. Si uno no entiende algo de economía es porque lo están jodiendo. Es indefectible eso. Esto está más claro que el agua. Entonces, la terminología que se utiliza en economía es oscurantista. Se trata de utilizar un metalenguaje que nadie entienda nada, pero que parezca algo sublime. Entonces, ¿cuál es la esencia de la economía en la que vivimos? El dinero. El dinero es creer. El dinero es creer en algo que es absolutamente estúpido como un papel de colores. Entonces, la base del sistema es una creencia. Hay que creer o reventar, pero es así. Y mucha gente revienta por el dinero, muchísimo. Además es algo por el cual tienen problemas los que no lo tienen y también los que lo tienen. Por lo tanto, es creer en un problema, que además le damos valor, porque consideramos que tener dinero es importante. Entonces, esta sociedad se basa en un valor que es una creencia que se acerca a lo metafísico. Es muy parecido a creer en Dios. Por lo tanto, podemos decir que el dinero en esta sociedad es el símbolo religioso por el cual la gente cree que tiene sentido la vida. Esto evidentemente no creo que lo puedan ver en una charla de economía, en la universidad, en las clases de todos los días, porque esto es el objetivo de por qué diferenciar la economía en el aspecto humano de lo inhumano, porque el dinero es inhumano, pero tiene todas las características dentro del psicoanálisis del manejo del dinero como si fuera algo humano. Y dentro de lo social también. Entonces estamos metidos en un sistema que se basa en que tiene valor algo que no existe. Imagínense mirando desde arriba el microcentro, toda la gente corriendo de un lado para el otro, por esos papelitos de colores. O alguien con un revólver, dame la plata. Es muy
sinsentido. Pero todo el sistema nos dice que tenemos que respetar, honrar nuestras deudas. Entonces tenemos que ver cómo se origina esta situación y hacia dónde va. Hoy por hoy sabemos perfectamente que lo más importante en esta sociedad es el dinero. ¿A alguien de ustedes le enseñaron qué es el dinero? Es decir, que lo más importante de cómo funciona todo esto, no lo sabemos. Este es uno de los objetivos que vamos a intentar explicar de la mejor manera posible y desde el punto de vista teórico y práctico. ¿Por qué? Porque tiene muchas subjetividades, pero tiene algo objetivo. El dinero es. Y si tenemos dinero, es mejor. Tampoco podemos hacernos los que no nos interesa, porque si no perdemos criterio de realidad. Si la realidad es esta, tenemos que ver cuál es esta realidad. El sentido que tiene esto es que estamos viviendo una etapa donde los recursos para que funcione el sistema son finitos, pero el sistema de producción es infinito. Esta contradicción esencial en el sistema productivo es el absurdo del sistema productivo, que difiere del sistema de dinero en un punto donde con el dinero mismo se puede crear más dinero. En este necesitamos recursos naturales, producir cosas, para hacer algo, con trabajo. En el otro no hace falta ni el trabajo ni nada, se crea dinero sobre dinero. Esta contradicción también vamos a tratar de analizar. Todas las escuelas económicas tratan de ver cómo es el funcionamiento de la economía, básicamente de la economía de producción. Pero ninguna vio tan claro el problema como el que tenemos hoy, que la naturaleza está siendo liquidada por un sistema productivo que está en el límite de sus posibilidades. Entonces estamos frente a nuevos problemas. La crisis es multidisciplinaria. No solamente es energética, no solamente es climatológica, es social, es una crisis humanitaria. Lo que estamos viviendo es una crisis humanitaria. Este sistema económico llevó a la crisis humanitaria. Y no solo en los países periféricos, no en África, no solo acá, en los países centrales. La crisis humanitaria se está dando en Europa, en Detroit. ¿Qué pasa? Están en los límites los sistemas históricamente denominados capitalismo, dentro del capitalismo, neocapitalismo, como lo quieran llamar. Yo creo que sí. Para lo cual tenemos que analizar las cosas de la manera. Para esto le voy a dar un ejemplo sencillo. Hay dos industrias que vemos permanentemente que nos dicen el objetivo es el crecimiento económico. Por ejemplo, el crecimiento económico en una industria clave que es la construcción. ¿Genera mano de obra? Sí. ¿Genera consumo de materias primas? Sí. ¿Genera vivienda? Sí. Todo suma, parece. Pero empecemos a restar. ¿Genera polución? Sí. ¿Genera aislamiento social? Sí. ¿Genera especulación inmobiliaria? Sí. ¿Genera una forma de vida totalmente disparatada? La humanidad toda la vida, hasta hace 100 años, vivía en planta baja. Ahora viven para arriba. Uno arriba del otro. Tira la cadena de arriba y escucha el otro. ¿Qué es esto? ¿Cómo es una mega ciudad? Mega ciudad, no una, Nueva Delhi, Buenos Aires, San Pablo, desastres absolutos. Si todos tiran la cadena al mismo tiempo en Palermo, vuela todo por el aire. No alcanzan las cloacas, está todo mal hecho. Vuela en Rosario un edificio porque esto cada vez va a ser más. Entonces, todo lo que resta esa industria no está sumado de manera negativa. Vamos a algo más claro, la otra industria que nos dicen del crecimiento económico, la industria automotriz.
¿Genera producción? Sí. ¿Genera mano de obra? Sí. ¿Abre la General Motors allá? Sí, todo el mundo aplaudiendo, qué fabuloso. ¿Hay cada vez más autos? Sí. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Cuánta gente muere en accidentes de tránsito? ¿Dónde está sumado en el crecimiento económico el problema de la salud mental de los 4 familiares por cada muerto en accidentes viales? ¿Dónde está sumada la polución que generan? ¿Dónde está sumada la chatarra que dejan? Todo eso no está sumado a ningún lado porque daría negativo ese crecimiento económico. Por lo tanto, estamos en el límite del lenguaje común de todos los días. ¿Cuál es el objetivo de todo este sistema? Crecer. ¿Saben qué es lo único que crece exponencialmente hasta el final de las cosas? El cáncer. Una cosa es crecer y otra cosa es deformar en ese crecimiento. Es un crecimiento enloquecedor que no tiene sentido. Donde cada vez se necesitan más recursos naturales, que son limitados, para un sistema donde se puede producir mucho más de lo que hace falta y de cosas que no hacen falta. ¿Cuál es el negocio de la medicina? ¿Cuál es el negocio de los laboratorios? Enfermar a la gente, no curarla. Porque el objetivo es la maximización de utilidades. El cáncer es buen negocio si no se cura, si no deja de serlo. ¿Cuál es el mayor negocio de la humanidad? El hambre. Si no hay hambre, no hay precio. Si no hay precio, no hay ganancia. Por lo tanto, el hambre es la esencia del sistema de la ganancia. Si no hay hambre, no hay ganancia. Esto es fundamental entenderlo. La historia de la humanidad en sus orígenes, que no sé por dónde viene, se juntaron los ñatos y dijeron, vamos a organizarnos en el intento de sobrevivir. ¿Por qué? Porque estarían los cosos de eso, se los comían crudos, no sé. Era un problemón. Pero el objetivo, ¿cuál era? Sobrevivir. Organizarse para sobrevivir. Pasaron miles de años. ¿Qué estamos haciendo hoy acá? Tratando de organizarnos para sobrevivir. Mucha filosofía, mucha economía, mucho despelote. El problema es el mismo. Frente a las circunstancias actuales de cómo la humanidad pervirtió todo, estamos de nuevo en el mismo problema. Entonces, saber de que esto funciona exactamente al revés de como nos dicen. Hoy por hoy vivimos bajo el sistema del consumo. Los códigos de identificación del consumo son las marcas. Si uno tiene una marca, sabe de qué palo es. Si uno consume tal cosa, dice, yo hice tal cosa. Yo estuve mirando la Torre Eiffel en París. Pero no fuiste a ver la Torre Eiffel, fuiste para decir que fuiste a verla. Porque ese es el código de relación. Yo hoy comí camarones, no porque me gustan los camarones, sino parece que comí camarones. Yo tengo unas zapatillas que salto por 7 metros porque uso Nike. Exactamente, hay que estar a la moda para poder sobrevivir en un diálogo con el otro frente a ¿qué? A este sistema. Si el sistema es perverso, terminamos siendo idiotas. La diferencia es que este mismo sistema que trata de idiotizar a todos necesita de gente capacitada para que funcione. Y al capacitarse la gente empieza a ver de que hay otra cosa atrás de esto. Fíjense lo que está pasando con los jóvenes en distintos lugares del mundo que andan enojados. ¿Por qué? Porque saben de que no hay un futuro donde existe un mercado, como lo dicen, donde va a poder trabajar. ¿Por qué? Porque con el desarrollo tecnológico, con los sistemas computarizados, con la robotización, sabemos que esto no es un problema estructural, no hay desocupación estructural, no hay trabajo, es otra cosa.
Desaparece el trabajo en el largo plazo por este camino. Y hoy el largo plazo se está reduciendo a una velocidad fantástica. No estamos bajo el concepto de la desocupación para bajar los salarios. Es más, la explotación ya no necesita del trabajo. Todavía existe, no lo neguemos, pero la tendencia que tiene es que no es la base de explotación el trabajo. ¿Por qué? Porque no hace falta el trabajo. Como tampoco es la base de acumulación de la economía el capital. Porque el capital de riesgo no se invierte, no tiene sentido. Hoy lo que predomina es el capital financiero. Toda la economía de producción de bienes y servicios, de importaciones, exportaciones, lo que compramos, lo que vendemos, representa el 10% de la economía mundial. Todo lo demás son transacciones financieras. Es capital ficticio. Y esa es la deriva en la que está metida donde estamos metidos. ¿Cómo organizarnos para sobrevivir en este sistema absurdo? Que lo único que pretende es que este sistema productivo tenga los mismos resultados exponenciales que tiene la especulación financiera. Entonces, vemos que se le exige al sistema productivo una rentabilidad descomunal, que es imposible que se asemeje a lo que es especulación financiera. Cosas que vamos a ir profundizando a través de las distintas charlas que tuvimos. Desde cuándo la economía financiera es más importante que la economía productiva. ¿Sí? ¿Correcto? Eso es un proceso histórico y los mayores condicionamientos se dan cuando se van produciendo las crisis financieras. Una muy importante es la de 1890, basada en la especulación de las deudas externas de la banca Baring Brothers en Argentina y de la banca Rothschild, por ejemplo, en Brasil, que eso lo podemos relacionar. Después hay otra nueva etapa de especulación financiera muy fuerte que deriva en la crisis del año 30, lo cual le genera la Segunda Guerra Mundial. Al destruirse todo en la Segunda Guerra Mundial se puede arrancar de cero hasta el año 73 con la crisis del petróleo, donde empieza de nuevo otra especulación financiera. Atrás de todo el sistema económico hay una serie de intereses de índole financiera que prevalecen sobre lo que nosotros creemos que estamos viendo, que es la independencia política, las guerras de liberación, etcétera, etcétera. Atrás está el dinero, con lo cual encontramos, por ejemplo, el origen de la moneda acuñada se da en la ciudad de Lidia, 600 años antes de Cristo. Es la primera vez que a través de ciertas investigaciones se llega al concepto de moneda acuñada. ¿Qué trajo como resultado eso? Que las mujeres todas del pueblo de Lidia se prostituyeron para acumular dinero, para con eso comprar la ropa. ¿Qué quiere decir eso? Que dinero y prostitución van de la mano, siempre. La representación del dinero en un papel es bastante cómico. Es gente que está operando con oro en sus artesanías, las vende, qué sé yo, y dice, tengo que guardar este oro en algún lado. ¿Dónde lo puedo guardar? En la casa del orfebre, que es el único que trabaja con oro y tiene un lugar seguro donde guardarlo. Entonces el orfebre le decía, tomá, te doy un papel donde dice que esto equivale a tanto de oro que tengo yo. Y después el tipo, acá aparece la moneda. Con esto podía ir y pagar porque decía que el oro estaba allá. Simple. Más simple, imposible. Esto es la convertibilidad. Papel, oro. Ahora, el orfebre, ¿qué pasó? Dice, no me retiran todo el oro. Van con los papelitos de acá para allá. Y si yo presto el oro que tengo, que sé que no lo van a retirar porque anda con estos papeles, y hago otro papel como este, inventé dinero. Inventé dinero. Esto tiene que ver con la creación. Primero hay que creer.
eso tiene que ver con la creación. El secreto de la creación es el secreto de crear dinero. Crean dinero, es el secreto más grande. La creación de los peces es esta. ¿Cómo creo dinero de la nada? ¿Por qué? Porque puedo hacer otro papel más. Que diga oro. Y puedo hacer otro. Y puedo hacer otro. A partir del año 72 se terminó la convertibilidad de los acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos. Nixon decretó la inconvertibilidad del dólar. El dólar tiene como seguro la Fuerza Armada de Estados Unidos. Entonces, para entender esto, tenemos que entender quién emite la moneda. Todos creemos que es el Estado. No, el Fondo Monetario. No. ¿No? En Estados Unidos, por ejemplo, es la Reserva Federal. La Reserva Federal es el banco central de Estados Unidos, que no es del Estado, es un banco privado. Está compuesto básicamente por la banca Rothschild, la banca Rockefeller, son 4 o 5 familias más. Ellos emiten moneda en función de los bonos que emite el Estado norteamericano. El Estado norteamericano se endeuda con la Reserva Federal. Quiere decir que el poder real de Estados Unidos lo tiene la Reserva Federal. El problema nuestro es que estamos tan impregnados en el sistema del dinero que pensamos como nos hace pensar el dinero y no de la manera que podemos pensar diferente para utilizar el dinero con otro objetivo. Todos pensamos en función del interés. Fíjense lo que sucede. El dinero es lo único que produce más sin crear nada. Porque el dinero tiene precio y el precio se llama tiempo y ese tiempo es equivalente al interés. No es casual que el Corán prohíba el interés. No es casual que la Biblia prohibía el interés hasta que Santo Tomás de Aquino le encontró la vuelta para decir que era equivalente al tiempo que necesitaba y era un riesgo que se cometía, por lo cual se podía pagar un interés. Porque en realidad el interés es equivalente a la usura, lo cual es un pecado. El problema central del dinero es la tasa de interés. El precio del dinero es el problema del dinero. ¿Por qué? Porque se crea más dinero del que se puede producir. Y entonces, este interés no existe en el sistema. Siempre va a haber un quebrado para pagar una deuda. Porque no hay más dinero del que hay. Pero sí hay más intereses y hay más. La deuda es siempre mayor a la cantidad de dinero. Para que funcione este sistema, para poder producir, para empezar desde el principio, necesitamos crédito. ¿Sí? Falta un crédito, ya sea dinero propio, se toma del mismo modo como si fuera un crédito del sistema financiero hacia el sector productivo, con lo cual hay que pagar un interés. ¿Sí? Por lo tanto, este interés se acumula en el precio. Dentro de los costos tenemos el interés. Con un elemento matemático, que por eso hay que estudiar matemáticas, que es el interés compuesto. El interés compuesto se conforma de que cuando tengo este crédito, voy a pedir otro para pagar parte de este y se sigue acumulando. Pongámoslo en los términos cotidianos nuestros. La tarjeta de crédito es tu trabajo, la garantía. Vas a tener que pagarla o pagarla. El crédito personal es tu propiedad. Es decir, vos respondés con bienes propios sobre un papelito que emite alguien de manera ficticia. Los dueños del poder crearon un elemento que la gente cree, que lo tiene, con lo cual puede hacer lo que quiere, y no es eso. Se compró una deuda. Y esa deuda la va a pagar ¿con qué? Con su propio esfuerzo. Pero además tiene un interés. Y ese interés no lo crea el dinero. Ese interés lo crea el crédito, que es lo que estás preguntando vos. Por lo tanto, ese dinero no existe. Hay que sacárselo al otro. De esa manera, en las relaciones sociales fundamentales de este sistema es el individualismo. Es el éxito individualista aplastándole la cabeza al otro porque hay que pagar el crédito. Hay que honrar las deudas.
Terrible concepto que nos han enquistado en la cabeza. Yo soy el tipo más feliz del mundo cuando volteo un banco. Me siento feliz, no sé por qué. Me da placer. Este interés que se sigue acumulando es lo que va transformando a todo el sistema en un problemón. Que es, al principio el interés venía así, y después se va acumulando, y esto es una exponencial. En el año 45 la tasa de interés en Alemania era 0. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. Se arrancaba de 0. Van pasando los años, 1950, 1960, 1973, primera crisis. Ahora estamos en el horno. La especulación de la tasa de interés acumulada, porque es interés compuesto, deriva en la especulación financiera. Es la esencia del sistema. ¿Quién lo sabe? Los banqueros. Saben qué pasa. ¿Cuáles eran las soluciones históricas cuando pasaba esto? La guerra. Hoy están en problemas porque como algunos nietos tienen la bomba atómica, no saben qué miércoles hacer. Desaparecería el planeta. Entonces se le acaba el negocio. Dice, ¿qué podemos hacer? Y, a ver, ¿cuántos hay? 6.000 millones. Y si matamos 4.000, hacemos negocio. Contaminemos. Malthus. La pregunta de ustedes es, ¿dónde hay material para ver esto? ¿No? En el bolsillo de ustedes hay uno, son los dineros. Las tarjetas de crédito es otro. Los precios es otro. ¿Sí? Está en lo cotidiano, en el diario de hoy. Todo lo que niega el diario con respecto a esto es la realidad. ¿Cómo nos crean una realidad que no existe para que pensemos de otra manera? Cuando te están estafando. Todo esto se basa en una maquinaria muy bien aceitada para estafar a la sociedad. Todo se basa en un robo, un gran robo. El 1% de la población maneja eso a nivel mundial. Todos trabajamos para sostenernos en ese podio descomunal del dinero. Nosotros vivimos la crisis del 2001, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. El 1 a 1, ciencia ficción absoluta. Por lo tanto, ¿cuál es la base de mayor estafa a nivel mundial? La deuda externa. ¿Cuál es el mayor problema que tiene la Argentina? La deuda externa. Porque crece a una velocidad exponencial. Aunque toda la economía crezca a los niveles más locos y con ese desastre que genera, es imposible pagar la deuda externa porque su crecimiento es exponencial. Porque tiene una tasa de interés de esta índole que se va acumulando permanentemente. Entonces es imposible pagar la deuda externa. Y eso reduce todos los dineros que son para sostener a la sociedad. Cada dólar que se paga de deuda es un dólar menos que va a un hospital, es un dólar menos que una escuela, es un dólar menos que va a alguien para que morfe. La estafa está organizada. La pobreza está planificada.